¿Cuántas veces nos pasa como el síndrome de la luna que nos persigue cuando uno es niño? Y yo iba en el metro, siempre me acuerdo de eso, uno se queda mirando la luna y uno cree que la luna lo está persiguiendo, pero no está pasando, ¿cierto? Y eso es como ese síndrome del cristiano que cree que se está moviendo, pero no, está quieto. Hay una ilusión de que se está moviendo, pero está quieto. ¿Y cómo es fácil mantener esa ilusión? Nuestra propia liturgia suele ser el perfecto escondedero de eso. Los domingos, por ejemplo, los cultos, las actividades suelen ser el perfecto escondedero de que un cristiano está creciendo y no, realmente no está pasando. Y por eso muchos de nosotros todavía estamos tratando de recuperar algo después de la pandemia, porque como nos quitaron la liturgia nos dimos cuenta realmente cómo estábamos. Como nos quitaron el culto, la levantada de la mañana temprano, nos dimos cuenta realmente si queríamos orar o no, si queríamos leer la Biblia o no, si queríamos cantar o no, ¿cierto? Y así. Por ejemplo, los fariseos cuando se enojan por Jesús, que pasa muchas veces en los evangelios, se enojan porque Jesús sana un sábado. Entonces el sábado y la protección del sábado, porque es que el sábado Dios lo dio, y esa santidad que quieren guardar y ese afán de querer proteger la ley, se convierte en un escondedero de realmente cómo está su corazón frío, que no les importa a la gente enferma que asiste a la sinagoga, por ejemplo, como en uno de los casos en Marcos 3, creo. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces venimos un domingo, recibimos lo que recibamos y el lunes estamos otra vez igual? Muchas veces. O el domingo en la tarde. Entonces, muchas veces esta carta es real, que a pesar de que sintamos muchas cosas, si no las ponemos en práctica, pues de nada nos sirve, nada hace, nada logra. Y eso es lo que el demonio veterano está diciendo. Déjalo que sienta todo lo que quiera, que escriba. Me da mucha risa porque pareciera que estuviera burlándose del mismo, diciendo que escriba un libro incluso, que escriba todos los libros que quiera, pero que no haga nada. Actuar es lo que importa, actuar es lo que logra cambiar las cosas. Sentir es un principio, pero no es suficiente, ¿cierto? Entonces, la motivación con la que quiero hablar de este tema hoy es que pongamos en práctica lo que aprendamos, no solo hoy, sino en general. Porque si no, entonces somos presos de esa exhortación de Santiago, ¿cierto? Que seamos no solamente oidores, sino también, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Porque si no, entonces esos momentos y esas experiencias especiales con Dios se nos vuelven como esos trofeos empolvados en la casa. Ay, yo me acuerdo de ese campamento, ¿cierto? O sea, como esa nostalgia de como que Dios ya no... ¿Te imaginas a Moisés? Ay, esa zarza. Mientras tanto el mar ahí abierto al lado. Ay, yo me acuerdo de esa zarza, como no se quemaba, imagínate, no se quemaba. Pues nos perdemos de lo que Dios quiere hacer hoy porque nos quedamos con lo que sentimos en el momento. O incluso muchos de nosotros queremos revivir solo lo que sintamos. Y yo lo decía en un culto de jóvenes también. Ay, canten esa canción porque es que cuando la cantan, ¿cierto? Y es que no es que esté mal, eso no está mal, pero note que detrás de eso lo que queremos es solamente sentir algo porque la canción nos gusta y nos habla y nos ministra y nos recuerda algo que Dios hizo. Pero hay que seguir, ¿cierto? En fin, por eso es que digo de nuevo la frase con la que comencé. Es fácil vivir de espejismos, pero es difícil vivir con espejos y ventanas. Así que el primer punto que voy a hablar hoy se llama espejos. Y vamos a Números capítulo 21, versículo 4. Bueno, vale la pena decir que esta enseñanza que voy a dar hoy es una clase de mosaico o de, ¿cómo se dice? O de collage de enseñanzas que incluso he escuchado en el último mes. Y cuando me correspondía prepararla, eran las cosas que tenía en la cabeza. Así que estas son cosas que Dios me habló a través de otros siervos que Él tiene y quiero compartirlas con ustedes porque me parecieron muy importantes. Números 21, 4 al 9. Yo tengo aquí, no lo vamos a leer todo, yo tengo aquí una versión diferente a la que aparecerá en la pantalla. Voy a ver si aquí busco una conocida. Pero es un capítulo muy interesante, que yo creo que ustedes lo han leído alguna vez. Las serpientes en la Biblia tienen diferentes connotaciones. Y nosotros, pues, ¿a quién le gustan las serpientes aquí? Creo que a nadie, ¿cierto? ¿Cierto que no? Yo estuve en el zoológico el martes, llevaba como 20 años sin ir al zoológico, sino que esta semana estamos recibiendo una visita familiar. Entonces fuimos al zoológico y ahí habían unas anacondas, una pitón, y habían de todo, ¿no? Y claro, cuando la gente las ve, de una vez siente como
como incluyéndome, ¿cierto? Hay como algo raro. Hay gente que le gustan mucho las serpientes. En la Biblia, pues la serpiente normalmente tiene una connotación mala, porque pues desde Génesis ya están usándola como referencia a Satanás. Entonces, este pasaje es muy interesante, porque es una de esas connotaciones que Jesús va a usar, es una de esas historias que Jesús usa para hablar de sí mismo, y usa la serpiente para referirse a él. Y allá en los evangelios ustedes van a ver que él dice: como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y se refiere a este episodio que estamos aquí en Números capítulo 21. Ya aquí estoy buscando mi versión, denme un momentico. Palabra de Dios para todos, PDT. A ver qué leemos por aquí. Voy a leer algunos pasajes. Dice, versículo 4: los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente que perdió la paciencia. En otras versiones dice se desmotivó. En esta versión que tengo aquí dice estaban extenuados, ¿cierto? Y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que cuando perdemos la paciencia, como que los frutos de la boca ya no son que tú ya no es eso, ya no es nada de eso. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya nos cansamos de esta comida miserable. ¿De cuál comida miserable se refieren? Del maná. Entonces, el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Esos de esos versículos que es como, uy, Señor, pero cálmate. El Señor perdió la paciencia. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado. Ahora sí, cierto. Qué arrepentimiento les nació del corazón al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dijo: haz una serpiente y ponla en un poste, y todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Primero que todo, algo que me llama mucho la atención del pueblo de Israel en el desierto es que ellos mantienen quejándose del desierto y de todo lo que les toca pasar, pero en medio de la queja siempre hay algo, y siempre es que quieren volver. ¿Por qué nos sacaste? Estábamos como tan bien allá en Egipto. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque yo siempre lo he dicho, en la esclavitud hay mucha comodidad, ¿cierto? ¿Y quién lo diría? Es como paradójico, es esclavitud. Pero ellos saben que es cómodo ser esclavo, es más incómodo ser libre. Y lo digo porque en nuestra fe cristiana pasa lo mismo. En nuestra fe cristiana es más incómodo creer por sí mismo. Es más fácil arrastrarlo a uno, ¿cierto? Es como que me lleven, hay culto, hay evento, y no hay una fe propia de que Josué Ardila cree en Dios. Y lo digo porque yo soy hijo de pastores y crecí en una familia cristiana. Es más fácil para mí ser el hijo del pastor, no ser Josué el cristiano, el que ama a Dios. Es más fácil para mí ser el de la familia que ama a Dios y no ser el individuo que sabe que tiene que hacer las cosas bien, que sabe que tiene que agradar a Dios, que sabe que hay un propósito en su vida. Es más fácil esa comodidad. La libertad tiene riesgos y incomodidades. Entonces, en este pasaje, los israelitas, curiosamente, no lo leímos, vienen de una victoria, acaban de ganar. Pero aparte de eso, en los primeros versículos, pero como el camino es tan largo, entonces se desaniman. Y la cura que Dios trae no es cualquiera, porque Dios pudo haber curado al pueblo de cualquier manera. ¿No les parece como charro eso? Los están mordiendo serpientes y él dice: haga una. Si algo no quieren ver ellos, son serpientes. Es curioso que tengan que ver a la cara lo que les hace daño para poder ser sanos. Y yo creo que esa es la invitación de Dios, y por eso este primer punto lo titulé Espejos. Porque todos tenemos que vernos al espejo, hacer ese ejercicio constantemente, sinceramente, profundamente, de ver cuáles son las serpientes y dónde está el veneno en nuestro corazón. Porque no me refiero, y no vaya allá, porque no me refiero a eso. Yo no me refiero al demonio que el Señor está mandando para torturarme. No. ¿Cuáles esas heridas de infancia que usted tiene? Esos traumas, esa razón por la que a usted no le gusta X o Y cosa, por la que usted ya dejó de ser
tan feliz, para sonreír? De pronto usted hablaba más en público y ahora no. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué usted es tan airado, tan celoso, tan resentido, tan vanidoso? ¿Por qué? Ese ejercicio, mis hermanos, ese ejercicio solamente pasa en la libertad, eso no pasa en la esclavitud. Y por eso es que es incómodo. Parece que esa fuera la invitación de Dios al pueblo de Israel y a nosotros. Miren la serpiente, miren lo que les acaba de quitar el familiar, y para que sean sanos. Incluso Dios está usando un símbolo que es más bien pagano, porque la serpiente, pues con todas las culturas que habían en ese entonces, pues la serpiente tenía muchos significados, y entre ellos la adoraban como ser de vida, de rejuvenecimiento, porque ellos cambian de piel, ¿cierto? Y Dios está usando el ídolo de otros pueblos para ponérselo a su pueblo. Entonces por eso es que de ahí que el evangelio y en la sociedad veamos que principios como la confesión son tan valiosos. Por eso es que cuando hablamos de procesos como justicia y paz o la JEP, por eso es que cuando hablamos de procesos de paz, no puede haber paz sin verdad. Hay que ver la serpiente en la cara, hay que saber qué masacres hubo en Colombia, hay que saber dónde y quién las hizo y por qué, hay que saber qué pasó. Y eso es lo que pasa si vamos a hablar de sociedad con este país no conoce su historia, porque no quiere ver las serpientes a la cara. Y eso es lo que pasa con nuestras familias, no queremos verlo, es incómodo, duele mucho, es muy fuerte hacer eso, pero solamente así es que puede haber libertad, solamente así es que puede haber sanidad. El primer paso para romper ese ciclo de adicción en los alcohólicos o los drogadictos, ¿cuál es? Hay un primer paso, sin ese no hay nada más. Que ellos reconozcan que son adictos. Si una persona no reconoce que es adicta, no hay nada que hacer ahí. Si cree que es un problemita, que lo puede controlar. Un alcohólico puede durar 5 o 10 años sin tomar y sigue diciendo que es alcohólico. Es una condición que tiene de por vida, porque es la primera cosa que le va a permitir mantenerse alejado del alcohol. No puede decir que porque ya duró 10 años sin beber dejó de ser alcohólico. No, él va a ser alcohólico siempre. Por eso es que puede mantenerse alejado del alcohol. Y ese es uno de los el primer paso de los 12 pasos, ¿cierto? Creo que son 12 pasos de los alcohólicos anónimos. El primer paso es reconocer la adicción. Y ese dicho médico que viene desde hace mucho, que lo que no se reconoce, lo que no se ve, no se puede curar. Por eso es que existe en la medicina algo que se llama diagnóstico. Hay que descubrir qué es lo que pasa para poder saber dónde ir. Yo ahorita estoy en una materia que se llama farmacia clínica, y uno le mandan a uno historias clínicas de gente que está en estos momentos hospitalizada o que hace poquito salió. Y a uno le toca leer un montón de cosas, de medicamentos, de intervenciones. Los médicos escriben mal hasta en computador, mis hermanos, es increíble. Entonces uno tiene que, ¿qué es lo que significa esta sigla, esta DX, ¿cierto? Diagnóstico, MX, medicamento, y así con un montón de cosas. Pero es muy interesante ver el proceso de cómo van descartando. Bueno, le hicimos eso, bueno, le mandamos porque son personas ya, casos complejos. Entonces, hasta que ya por fin dieron y le dieron el medicamento que era y ¡puf!, se mejoró. Pero primero tuvieron que descubrir qué era lo que tenía, ¿cierto? Primero tuvieron que ver que lo que estaba pasando no era lo que creyeron al principio, sino que era esto. Y tienen que atacar desde varias cosas, desde varios ángulos. Entonces solamente nosotros en nuestra vida vamos a romper hábitos destructivos, vamos a saber qué es lo que pasa en nosotros, a reconocer qué es lo que no nos gusta y por qué no nos gusta, o lo que nos gusta y por qué nos gusta, o lo que soñamos y por qué, cuál es la razón de eso, cuando pasemos por este proceso, cuando nos miremos al espejo. Por eso es que les digo que no es cómodo. Por eso es que esto tiene que pasar en los matrimonios, esto tiene que pasar en las familias, esto tiene que pasar en las amistades, esto tiene que pasar en mí. ¿Dónde hay serpientes? ¿Dónde está ese veneno? Y por eso es que cuando Jesús usa esa referencia, es tan poderosa. Porque en Jesús, en la cruz, ahí vamos a ver toda la humanidad rota, nuestra humanidad rota, herida, destrozada. Por eso es que cuando Él se refiere que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, Él no se está refiriendo a la ascensión, Él se está refiriendo a la cruz. Él se compara a la serpiente que todos nosotros tenemos que ver para ser sanos.
es a través de ese dolor que él vivió, de esa muerte que él vivió, que nosotros también tenemos que compartirla para poder ser entonces resucitados. Eso es lo primero que quería hablar. Es una historia muy curiosa. Y más adelante, por allá creo que en Jueces, se descubre que todavía la serpiente existe por ahí y que la están adorando. Después de tantos años. ¿Cierto? Es increíble que hasta lo que Dios usa como terapia para nosotros lo podamos volver algo que nos hace es bloquear la terapia, que lo que nos hace es evadir la conversación, porque somos muy hábiles en eso, somos hábiles en cambiarle el tema a Dios, y muchas veces Él va a seguir insistiendo en que hay que hablar de esto, hay que hablar de por qué está pasando esto, de por qué eres así, de por qué crees esto, de por qué te sientes así, de por qué por qué no estás durmiendo, por qué estás llorando tanto, por qué eres tan sensible, por qué no lloras, qué está pasando, por qué estás durmiendo mucho, qué es lo que está pasando. Estas son cosas que parece que no fueran espirituales, porque no se curan necesariamente con oración ni ayuno. Ojalá que sí, algunas sí, pero no todas. Y hay una actitud como peligrosa que hemos asumido hace mucho tiempo, en que separamos al hombre en partes. Y entonces, no, el espíritu es lo que Dios se encarga, pero las emociones, ¿qué? Entonces, cuando alguien va a terapia, muchas veces le dicen a un psicólogo, a un psiquiatra, o toma medicamentos para la depresión porque la tiene. Eso es falta de fe. Yo he visto a pastores decirles a sus ovejas, yo conozco esos casos con nombre propio, porque creen que es menos espiritual asumir ciertas cosas como individuo, de su propia salud mental y emocional. Ella y él están viendo sus serpientes, mientras que el pastor prefiere no hacerlo. ¡Qué ironía! ¿Qué cosas tan paradójicas son las que pasan aquí? Y por eso es que nosotros tenemos que aprender que temas psicológicos, temas emocionales, temas de relaciones son tan espirituales como venir a leer la Biblia, cantar, orar. Tienen que serlo, no hay otra manera, porque nosotros somos una persona, no somos tres personas en una sola. Usted no puede separar sus emociones de leer la Biblia. Cuando usted ha estado triste, usted tiene ganas de orar. De pronto algunos sí, pero algunos no. De hecho, la mayoría no. Afectan directamente nuestra relación con Dios. Claro que son espirituales. De la misma manera que los procesos físicos son espirituales. Comer, dormir son espirituales. A veces más espirituales que lo segundo, que ayunar y vigilar. Tenemos que vernos al espejo. Por eso repetía y vuelvo y digo, es fácil vivir de espejismos, es fácil vivir de las ilusiones, de lo que yo me pinto. Los espejismos son eso que pasa en el desierto, ¿no? Cuando el calor hace que la persona alucine, algo que no existe. Pero es difícil, en este caso, primero vivir con espejos, verse a la cara, verse al corazón. Lo segundo, este es un libro que me gustó mucho y que lo aprendí a leer, fue aquí hace muchos años en la iglesia, cuando el pastor lo enseñó. Yo no sé si fue una serie, pastor, creo que sí, en Ageo. Yo nunca había leído Ageo en mi vida, y eso que había leído la Biblia. Imagínense eso, nunca había leído Ageo y ya había leído la Biblia una vez. Eso me pasaba cuando yo leí la Biblia esa vez. ¿Usted no le ha pasado que usted lee, pero su mente está en otro lado? Usted está ahí, ya terminé Ageo. Ni idea, me pasó. En fin. Vamos a Ageo, capítulo 1, que es el segundo punto. Entonces el primero era espejos, el segundo es ventanas. Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 5. Esta es nueva traducción viviente, creo, si no estoy mal. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen en su proceder. La versión Reina Valera dice: mediten en sus caminos, ¿cierto? Entonces, en este pasaje, que es muy conocido y ya se ha hablado varias veces aquí, hay un pueblo que ha cambiado las prioridades. Por allá al final de Crónicas nos enteramos de que Ciro liberta al pueblo de Judá o Israel,
y lo devuelve a la tierra después de 70 años de cautiverio, pero lo devuelve con un propósito. Y ese propósito es que construyan un templo para el Dios Altísimo, algo así, o el Dios de los cielos y la tierra. Entonces Ciro hace un edicto y dice: el que quiera vaya, pero es para eso, ¿cierto? Entonces pasa Esdras, pasa Nehemías, donde la gente empieza a ir, por allá Zorobabel, el sacerdote Josué, por ahí leemos a Zacarías, todo eso pasa en ese momento. Y llega la gente de nuevo después de vivir 70 años en Babilonia a la tierra prometida otra vez, a Jerusalén, y empiezan a construir el templo, que eso es lo que ustedes y yo leemos en Esdras y Nehemías, el muro y todo el asunto. Pero en cierto momento dejaron los cimientos del templo puestos y se dedicaron a construir sus casas, a pintarlas, a ponerles bonita baldosa. Y es que yo quiero que aquí mi air fryer vaya, entonces vamos a hacer algo aquí para que la air fryer vaya. Y así, una ventana, hay un aire acondicionado, el televisor, no puede faltar, internet, todo lo demás lo pusieron a sus casas. Empezaron a, como se dice, emperipollar las casas. Entonces, el capítulo 1 de Ageo comienza diciendo eso. Capítulo 1 de Ageo es el Señor diciendo: este pueblo está diciendo que todavía no es momento de construir el templo. Ay, ahorita, más tarde. Y Dios les reclama y les pregunta: ¿acaso es el momento entonces de que sus casas estén lujosas mientras que la mía no? Mientras que la mía está en ruinas. Hay un cambio de prioridades. El pueblo olvidó su propósito principal. Habían sido liberados por Ciro y ahora se dedicaron a sus casas. Ahora, el problema no son las casas lindas propias. El templo tiene un montón de funciones aparte de eso. El templo es casi como si fuera Alpujarra, hace muchos años, porque Alpujarra ya tampoco es como que tan importante para la ciudad de Medellín, pues para un ciudadano cualquiera, pero allá está la alcaldía, allá está, ¿cierto? Así se siente el templo en esta cultura. Tiene muchos propósitos, y sobre todo, uno de tantos, es que el templo sirve de refugio, porque hay gente que no tiene casa. Hay gente que no tiene casa para decorar. Entonces, claro, mientras yo decoro mi casa, la viuda, el huérfano, el extranjero, el sacerdote levita, ¿qué? ¿Ellos dónde viven? ¿Ellos dónde se van a refugiar? ¿Ellos dónde van a encontrar lo que se supone que el templo les da? Se supone que ese fue uno de los tantos propósitos del templo. Se supone que esas ofrendas no eran como para pintar las paredes de oro solo porque el oro sobra. No era para eso nada más. Entonces, ahí, cuando mi bienestar personal trunca el del otro, ese es el problema. Y es por eso, ustedes se han dado cuenta que como colombianos nosotros hablamos mucho de capitalismo y comunismo y jamás hemos leído nada al respecto. Levante la mano el que haya leído algo de capitalismo y comunismo, habrán por ahí dos. Nadie nunca ha leído eso en la mayoría de cosas, nadie. Y ustedes se dan cuenta que ahorita es el debate, ¿cierto? ¡Comunistas! Y entonces, cuando usted quiera como cristiano el beneficio de los demás y que eso le obligue a usted a frenar el suyo, ¿usted es comunista o usted es cristiano? Porque nos metemos en estos conceptos en donde nadie le está diciendo a usted que deje de soñar, pero caemos en el afán y en la dinámica del mundo que trunca a todos los demás solo por ser el primero. Y eso ya es diferente. Eso ya no es economía ni política. Eso ya es egoísmo. Eso ya es egocentrismo. Entonces, en el momento en que nuestro beneficio, nuestros sueños, nuestra comodidad trunque las de los demás, bloquee eso, no le sirva al otro, ahí tenemos un problema. Ahí hay un problema. Y es por eso que cuando ustedes ven a Jesús diciéndole al joven rico que regale todo, comunista, no. Es que hay un propósito. Lastimosamente el joven rico no lo vio. Fue rico y era rico para ese preciso momento, para ahí. Esa era toda la razón o la principal razón por la que Dios lo hizo rico desde el principio. Y perdió su propósito, perdió su oportunidad. Dejó pasar eso, prefirió su propio bienestar que el de los demás. Entonces, la razón por la que a veces
Muchas personas les va bien, van en su vida cómodos, triunfando, gloria a Dios por eso. Se hablan de cristianos incluso. Y cuando uno mira el corazón o los frutos de este, uno ve es totalmente puertas cerradas. A Dios gracias por cada persona que tiene y ofrece, o que no tiene parte, ¿cierto? Que es el concepto de compartir. Que habían dicho, ¿no? Que si yo tengo una galleta, tú y yo tenemos media. Era algo así que decía un niño. Era un concepto que le enseñaba. Ese era el pensamiento. Nuestro bienestar a veces nos puede enceguecer, y es por eso que regreso al punto de los fariseos. ¿Cuándo ustedes vieron a un fariseo con la mano seca en los evangelios? O encorvado. No había. Y como ellos estaban bien, ya, estamos bien, ya estamos bien. Gloria a Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a abrir el rollo de Isaías, vamos a asistir bien temprano, a ayunar 3 veces a la semana. ¿Y dónde está entonces la mirada al otro? Y Jesús sí ve al otro. Jesús sí está viendo al enfermo al lado del fariseo. Jesús sí está viendo la ofrenda de la viuda al lado de los millones del otro. Él sí los está viendo. Por eso titulé esto Ventanas. Entonces Ageo está llamando al pueblo a descentralizarse. Él no está diciendo dejen de construir sus casas y vivan en ranchos. Él no le está diciendo eso a la gente, pero le está diciendo dejen de pensar tanto en ustedes. Les conviene hacer eso. Y ¿saben qué es lo más interesante? No lo vamos a leer, pero en los versículos siguientes Dios empieza a hacerles preguntas retóricas al pueblo y les dice: ¿por qué creen que cuando siembran no les va tan bien? ¿Por qué creen que cuando se abrigan sienten el mismo frío? ¿Por qué creen que que el dinero parece que no les rinde? Tarde que temprano, si seguimos buscando nuestro propio bienestar sobre los demás, nada nos va a llenar. Y es por eso que ustedes ven depredadores económicos tan fuertes. Es como que hay gente que tiene plata que no se puede gastar ni en esta ni en otras 10 vidas, pero quiere más. Tienen tanta que no importa, ¿cierto? Cuando uno mira los salarios de muchos deportistas, uno es como, o sea, 1 hora de esa persona me resuelve a mí, consigname, Señor, que se levante con mi número de cuenta, con mi QR. Es como, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué tanta cosa? Hay algo que no los llena. ¿Y qué es lo que pasa? Que están viviendo en ese egocentrismo. Entonces miren lo que dice el versículo 9. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Entonces, a veces lo que tengamos hace más cuando lo compartimos. Y usted y yo no vamos a leer esa historia, pero está en Juan capítulo 6, cuando a un niño se le da por compartir sus 2 panes y 5 peces. ¿Se imagina esa historia? De hecho, había unos muñequitos que le enseñaban a uno de niños, donde, no me acuerdo cómo se llama, donde había un panadero de la época de Jesús que contaba historias de Jesús a los niños. Yo no veía las películas, pero yo recuerdo ese momento tan icónico en donde el panadero les está contando esto y ya el panadero termina la historia de la multiplicación de los panes y los peces. El panadero se va y el niño era él. Y yo, por eso es panadero, ¿cierto? Porque regaló panes. Pero me gustó mucho ese giro de la historia que la inventaron, pues. Cómo él eso le cambió la vida. Nunca nos cuentan la historia del niño, no tenemos ni idea de qué pasó con él. Pero él era el único que llevaba comida y fue el único que se le ocurrió compartirla. Y por eso tenemos un milagro que es el único que está en los 4 evangelios. Un milagro tan poderoso que seguramente nos ha dado esperanza a nosotros y a muchos otros. Pero solo porque alguien decidió compartir lo poco que tenía. Entonces, sea poco o mucho, hay que darlo, hay que compartirlo, hay que estar dispuestos a ser generosos. Una cosa es vivir con espejos, que fue el primer punto que vimos, de vernos nosotros. La otra es vivir con ventanas, hay que ver al otro. Hay que mirar hacia afuera. Hay que preocuparnos por el otro. Hay que mirar al lado y ver qué es lo que está pasando. Cuando pensamos en buscar más de Dios, no podemos desligar buscar más de Dios sin estas 2 cosas.
Si usted quiere buscar más de Dios, analice su corazón, analice su vida, analice su comportamiento, analice sus heridas, reflexione, medite, ore, busque consejería, procese. Eso lo va a acercar más a Dios, estoy seguro de eso. Si usted quiere buscar más a Dios, búsquelo en el otro también, que ahí es donde usted lo va a ver. Ahí es donde usted va a ver que Dios hace milagros. Cuando usted se encuentra también con el otro, cuando usted se detiene un poquito a ver la necesidad del otro, usted va a verlo ahí. Tanta gente buscando a Dios en el templo, y Dios allá en un pozo, y Dios allá en un monte con enfermos, y Dios allá multiplicando panes y peces, y tanta gente allá en la sinagoga perdiéndose de Dios, tanta gente ahí con Él y juzgándolo. Y de nuevo, como comenzaba diciendo, es mucho más que meditar en esto, que esto nos quede ahí como hoy sí, amén, oh sí, wow, sí, tremendo. Acuérdense del consejo del demonio, acuérdense de lo que pasó. Si no hacemos algo al respecto, si no actuamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Buscar a Dios es perdonar a mi papá, a mi mamá. Buscar a Dios es perdonar al que me hizo daño alguna vez. Buscar a Dios es pedir perdón. Buscar a Dios es sentarme con mi esposo, con mi esposa, sanar eso que está ahí. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es usar mi dinero, mi tiempo, mis recursos, mi mercado. Buscar a Dios es traer algo para la canasta de amor. Buscar a Dios es dejar de construir una casa grande para mí, solo. Mientras tanto, en el capítulo 2, versículo 9 de Ageo, del templo pequeño, el Señor dice que su gloria será más grande que la de Salomón. Y no se refería a lo, de nuevo uso la expresión, emperipollado que el templo fuera. Tengo novia costeña, perdón. No se refiere a que el templo fuera, wow, qué templo tan grande, lleno de oro, tal cosa. Pero había gloria, había una gloria postrera más grande que la primera, dice ese pasaje, en un templo pequeño, pero que cumpliera su propósito. Y nuestras vidas ojalá sean más bien como el templo segundo. Ojalá sean más que farándulas, más que vanidades, más que apariencias. Mientras las apariencias, las paredes de oro estaban, Salomón estaba sacrificando cosas a ídolos con todas las esposas que tenía. ¿De qué servía un templo de oro? ¿Para qué? De nada. A veces anhelamos es eso, pero se queda vacío. Así que Dios nos invita a vivir con espejos, con ventanas, a conocernos mejor a nosotros, a amarnos a nosotros, para entonces amar mejor al prójimo. Que haciendo esas dos cosas, también podemos amarlo mejor a Él.